Bienvenidos todos. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, que integran 5 honorables magistrados, ha decidido rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos el año anterior frente a la aprobada amnistía política, que fue uno de los primeros decretos en marzo del año anterior del Congreso de la República. Esta mañana conecto con el diputado de la bancada oficialista, don Ramón Enrique Barrios, abogado ilustre, diputado al Congreso de la República por el departamento de Cortés y profesor universitario en materia de Derecho Constitucional. Es un gusto saludarlo, profesor Barrios. Muchas gracias, don Darío. Saludarlo y saludar a su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Qué es la amnistía política que aprobó el Congreso el año anterior? Bueno, primero el decreto, la amnistía es una figura jurídica que está en la Constitución de la República, reservada principalmente para que el Congreso Nacional de la República pueda dejar sin valor y efecto los procesos que estén pendientes de una decisión final o una decisión final de sentencia. Y si usted tuvo una sentencia condenatoria, pues se deja sin lugar a efecto. Es una especie de favor, de perdón que hace el Congreso Nacional esencialmente para procesos y sentencias condenatorias de delitos políticos y conexos. Básicamente en eso consiste la amnistía. ¿Con qué propósito se legisló ese decreto, abogado? Bueno, cuando se presentó la iniciativa en el Congreso Nacional en el periodo pasado, en la legislatura pasada, el año pasado, tenía como propósito darle un perdón de los procesos que estaban pendientes esencialmente o de las sentencias condenatorias que ya se habían establecido para 4 componentes, ¿no? Luchadores sociales, sindicalistas procesados, estudiantes y líderes sociales procesados y funcionarios del gobierno del presidente Zelaya que hayan sido procesados por delitos políticos o que tuvieran una sentencia condenatoria que les haya sido adversa. Entonces, ese fue el espíritu con que se presentó el proyecto de amnistía. Y bueno, se votó ampliamente y comenzó a aplicarse. El Congreso Nacional lo decreta y la aplicación le tocaba o le toca todavía al Poder Judicial de Honduras. Recuérdeme una puntualización histórica. ¿Cómo fue el resultado de la votación? Bueno, yo no preciso los votos exactamente en este momento, pero sí tuvimos en ese momento más de 65 votos, es decir, la amnistía la sacábamos con 65 votos y sacamos más de 65 votos, eso sí me recuerdo. En la vida real, ¿a quiénes arropó? Bueno, fíjense que haya habido mediáticamente, se ha concentrado esto como en 4 o 5 casos fundamentales, inclusive 2 compañeros que forman parte de la Junta Directiva del Congreso, creo que otro funcionario, el ingeniero Chimirri, también el abogado Flores Lanza, digamos que son de los más mediáticos, pero quiero decirle que hay alrededor de entre 60 y 65 sentencias en ese momento. Más de 40 se ha aplicado a estudiantes, sindicalistas y líderes sociales que se beneficiaron con el decreto de amnistía. En esta decisión legislativa, ¿qué papel le adjudicaron al COFADE? Bueno, el COFADE, lo que pasa es que uno de los requisitos para que se diera la amnistía, ya cuando se particularizaba, digamos, la aplicación por parte del Poder Judicial, es que el COFADE, entre otras instituciones, igualmente el CONADE, tenían que dar una especie, digamos, de constancia que efectivamente la persona estaba dentro de los 4 ítems que establecía el decreto de amnistía. Había sido un líder social, un líder sindical o un funcionario de gobierno que estaba sometido a un proceso judicial o tenía una sentencia condenatoria producto de persecución política o cuya requerimiento fiscal tenía una precedencia de origen político. ¿Le parece a usted bien que un ente privado intervenga en la aplicación de una norma jurídica?
Hasta ese momento, don Darío, no había, el único que tenía registros, digamos, específicos de cada una de las personas que debían amnistiarse era COFADE, precisamente porque era la única institución junto con el CONADA en donde estas personas tenían que previamente haber puesto la denuncia que eran objeto de persecución política por parte del Estado de Honduras. Con ese antecedente, ¿no le parece que en algún momento en el futuro alguien pueda legislar para que alguien vaya después a sacar una constancia al COEP? Al CONADE, bueno, precisamente, pero al Consejo Hondureño de la Empresa Privada no, ¿verdad? Tendría que ser al CONADE, a una institución que No, salvaguarde los no. derechos. Entiendo muy bien, doctor Barrios, pero me refiero que con ese antecedente de que parte del proceso sea ir a sacar una constancia a un ente privado, ¿no le parece que en el futuro alguien se puede inventar que bastaría con una constancia del COEP o de la Liga Nacional o de la FENAFUT o de otra institución que no tiene nada que ver con el estamento estatal? Sí, pero entiendo muy bien la alegoría. Lo que pasa que en este sentido, el decreto de amnistía que tiene un origen, digamos, de perdón de procesos judiciales de origen político, en realidad tendrá que ser, si no es, tiene que ser una institución, una organización, aunque no esté vinculada con el gobierno, que proteja los derechos humanos. En eso sí estoy claro, todos los procesos de amnistía son así, ¿verdad? Y tendrá que ser definitivamente una institución de derechos humanos. En esta oportunidad fue el COFAD, pero aquí hay otras organizaciones que igualmente tienen registros de denuncias y que investigan violaciones a los derechos humanos. Es bastante obvio que fueron arropados por este decreto algunos corruptos. ¿La corrupción es un delito político? Sí, la corrupción como tal es un delito que está, digamos, establecido en el Código Penal, no como corrupción, pero sí como figura jurídica de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ¿verdad? Así que la corrupción efectivamente es un delito que está en nuestro estamento, en el Código Penal. ¿Cómo se define doctrinariamente la motivación política de una norma que castiga un acto corrupto? A ver, lo que pasa que, digamos, en la última década en América Latina ha habido una especie de politización de los poderes judiciales, en el sentido de inventarse las fiscalías de los ministerios públicos junto con el Poder Judicial, procesos contra líderes políticos para sacarlos del poder o que están en el poder o que salieron del poder para llevarlos a la cárcel. Y en ese sentido, las fiscalías o las procuradurías, independientemente del nombre que adopten en cada uno de los países, comienzan a imputar delitos que están dentro del catálogo de la corrupción a ciertos líderes políticos para enjuiciarlos y quitarles o sacarlos del poder. Y vengo y le voy a poner un ejemplo específico. El que se le hizo al expresidente Lula da Silva fue encarcelado. Casi estuvo año y medio, casi 2 años en la cárcel. El presidente Bolsonaro, que en ese momento tenía control del Poder Judicial, y el juez que motivó la causa, finalmente lo condenaron. Luego en un recurso de casación fue exonerado de todos, pero lo sacaron del poder. Entonces, y el juez que lo metió a la cárcel hoy está en la cárcel precisamente por haber prevaricado, que es también un delito de corrupción. Entonces, hay una tendencia en América Latina, pero también lo estamos viendo en los Estados Unidos ahora, de imputarle delitos de corrupción, pero que tienen una manifestación de origen político para sacar del poder o desprestigiar a un político que ha dejado inmediatamente el poder y de esa manera sacarlo del tinglado político. ¿Cómo se define esta motivación doctrinariamente? Bueno, en realidad es el uso del poder político, en este caso del Poder Judicial o de los ministerios públicos o la Procuraduría,
para imputarle a una persona, a un ciudadano, un proceso judicial que tiene la apariencia de ser un proceso de corrupción esencialmente, pero que en el fondo tiene un trasfondo político. Digamos que esa es una definición doctrinaria. ¿Y quién lo acredita frente al juez? ¿El defensor del imputado? Sí, normalmente si yo quiero que me apliquen ese decreto de amnistía, el mismo decreto de amnistía, como sucedió con el nuestro, tiene ciertos requisitos en donde el juez tiene que apreciarlos para aplicarlos. Yo quiero decir que en Honduras han habido el 90% de los casos, los jueces decidieron aplicar el decreto de amnistía porque consideraron que se daban los requisitos, pero hubo, digamos aquí en mi ciudad, en San Pedro Sula, hubo un par de casos en donde el juez dijo que no se aplicaba, por ejemplo, y no lo aplicó, y esos procesos están en procesos de apelación. Y hubo casos, como en el de Tegucigalpa, en donde, y el caso que conoció la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional, en donde una de las juezas dijo, creo que aquí hay una violación a la Constitución de la República, me abstengo de la aplicación y antes de eso interpongo el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese decreto, abogado Barrios, ¿de qué dimensión es el espacio del arbitrio del juez? Si el juez cree que ese decreto de amnistía es inconstitucional, entonces ya el Código Procesal Penal establece que se debe de abstener de dictar una sentencia al respecto, de dictar una resolución definitiva. Y le impone el Código Procesal Penal que se dirija a la Corte Suprema de Justicia y le diga que él no lo va a aplicar porque considera que esa ley, y en este caso este decreto, viola algunos artículos de la Constitución de la República, es decir, es inconstitucional. Entonces se dirige a la Sala Constitucional diciéndole que no lo va a aplicar por considerarlo inconstitucional. Ese es uno de los parámetros, es decir, se abstiene de dictar sentencia por considerarlo inconstitucional. Y en el otro sentido, han habido jueces, sobre todo aquí en San Pedro Sula, que dijeron, no lo aplico, no porque lo considere inconstitucional, sino porque la persona que cree que debe ser arropado por este decreto de amnistía no cumple los requisitos que impone el mismo decreto. Diputado Barrios, respóndame con una cifra. ¿Tiene usted el dato de cuántas personas fueron beneficiadas con el decreto de amnistía del que estamos conversando? Entre 50 y 60 más o menos. Le agradezco su respuesta. Vamos a una pausa, la primera interrupción de nuestra conversación esta mañana. Diputado Barrios, ¿conoce usted los argumentos que sustentaron el recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? La pregunta casi no la escuché, perdón. ¿Conoce usted los argumentos en los que se sustentó el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía? Bueno, entiendo que el recurrente, en este caso una de las abogadas de los tribunales, estableció que el decreto de amnistía era inconstitucional porque en el caso que estaban conociéndose ellas, pues ese decreto o alguna de las personas beneficiadas que establecía el decreto, pues no consideraba que los delitos eran de orden político, sino que eran los delitos comunes que estaban en el Código Penal. Palabras más, palabras menos, digamos que fueron los argumentos que estableció el recurrente para establecer el recurso de inconstitucionalidad. Estamos hablando del que rechazó el día de ayer la Sala Constitucional. ¿Se puede saber de qué caso se trataba? No. Yo desconozco de qué caso en particular
se trataba de quién lo había interpuesto. Yo estoy sacando la información de lo que se dijo por parte de la jueza que interpuso el recurso de inconstitucionalidad y de los argumentos que ella estableció para presentar el recurso en ese momento. Ya hablaremos de la resolución de la Sala de lo Constitucional y le pediré sus valoraciones. Antes, explíqueme algo desde el punto de vista doctrinal. Si el fallo de un recurso de inconstitucionalidad hubiese sido aceptarlo y decretar o establecer de parte de la Corte Suprema de Justicia que en efecto es inconstitucional la norma, ¿qué ocurre a partir de esa decisión? Si el decreto es inconstitucional, pues el decreto sí queda sin lugar y efecto. Y todas las causas que hubiesen sido sobreseídas al tenor del mismo vuelven al punto en el que se encontraban antes de la aprobación del decreto. No, ya no. Lo que ya se había fallado, ya se había fallado. Ah, muy bien. Entonces, en este caso no hay retroactividad, ¿verdad? Ese es el principio. Salvo en materia penal, cuando favorece al reo. ¿En qué se fundamenta la respuesta de la Corte Suprema de Justicia para el recurso de inconstitucionalidad que rechazó? Muy bien. Fíjense, y aquí hay que explicarlo porque la Corte, yo más o menos leí los parámetros de la resolución el día de ayer, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, si efectivamente es inconstitucional o no el decreto de amnistía. Este recurso en particular es rechazado porque cuando cualquier ciudadano presenta un recurso de inconstitucionalidad, hay algunos requisitos que ya exige la Ley de Justicia Constitucional que se deben completar por parte del recurrente. El recurrente es la persona que está peticionando el recurso de inconstitucionalidad. Uno de los parámetros, uno de los requisitos es que la persona debe estar legitimada. La persona natural o la institución como tal que lo pide debe estar legitimada para presentar el recurso de inconstitucionalidad. En este caso, como quien había rechazado la aplicación del decreto de amnistía es un tribunal de sentencia que está conformado por 4 jueces o juezas, por 4 magistrados o magistradas, pues la Corte establece, y me parece que es correcta la apreciación, que la jueza que lo hace de manera particular no estaba legitimada en tanto y en cuanto quien había establecido la no aplicación del decreto de amnistía era el tribunal en pleno. Y entonces quien debía de comparecer en pleno a presentar el recurso de inconstitucionalidad era el tribunal y firmada la petición del recurso con los 4 magistrados o los 4 jueces o juezas que habían conocido. En este caso, el recurso solo iba firmado por una de las juezas. ¿Es incontrovertible ese argumento? Es incontrovertible por falta de legitimación. ¿Quiénes integran la Sala de lo Constitucional? Mire, no sé, pero quien estaba coordinando, entiendo, porque lo he leído, que una de las personas que estaba coordinando la Sala Constitucional era la magistrada esposa del abogado Flores Lanza, quien me parece que de manera correcta se excusó precisamente por que su esposo fue beneficiado, el abogado Flores Lanza, con el decreto de amnistía. Ella no conoció del asunto y entiendo, porque esto ya es una dinámica interna de la Corte Suprema de Justicia, que frente a esa ausencia por parte de ella, entonces pasó a integrarla otros magistrados. Muy bien, para ilustración de nuestra audiencia, los integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son los honorables magistrados Sonia Marlina Dubón, que la preside, Francisca Villela, Isbela Bustillo, Luis Padilla y Wagner Vallecillo. Las primeras 2, militantes del Partido Libertad y Refundación. Los segundos, Bustillo y Padilla, militantes del Partido Nacional.
y Vallecillo, magistrado militante del Partido Liberal. ¿Esos son, verdad, abogado Barrios? Esta es la sala constitucional. Entiendo que la resolución no estuvo la magistrada Sonia Marlina Dubón. Se excusó de conocer el caso. Y al final de cuentas, ¿cómo la aprobaron? ¿Por mayoría o unánimemente? Por unanimidad. Seguramente, en vez de la magistrada Sonia Marlina Dubón, debieron haber integrado algún otro magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿La magistrada Dubón no intervino? ¿Por qué razones? Precisamente porque ella es esposa del magistrado Flores Lanza, y el magistrado Flores Lanza fue beneficiado con la aplicación del decreto de amnistía en los tribunales. Me parece que es correcta la apreciación que tuvo la magistrada de no conocer un asunto, aun y cuando no sea el caso particular de su esposo, pero en términos generales era la aplicación de un decreto de amnistía en donde su esposo había sido beneficiado con eso. En derecho a la recurrente ahora le asiste la posibilidad de un recurso de revisión, ¿no es cierto? Es correcto, tiene derecho. ¿Cómo se tramita el recurso de revisión? Se le dan 3 días para que ella pueda presentar ese recurso, ¿verdad? Exponga por qué no está de acuerdo con la sala, con la decisión que ha tenido la sala en particular, y la sala le va a responder. Ya cuando la respuesta que le dé la sala, pues ya no queda ningún recurso. ¿Esa potestad le corresponde solamente a la persona que presentó el recurso de inconstitucionalidad originalmente? ¿No pueden acompañarle esta vez los otros 3 miembros del tribunal que necesitaba disipar esa disyuntiva? No, ya no puede, porque a quien le dicen que no es precisamente a la recurrente, no al tribunal en pleno, porque el tribunal en pleno ni siquiera firmó la solicitud. A partir de los 3 días hábiles para poder presentar el recurso de revisión, sí, ¿cuánto tiempo tiene la Corte para fallar? Bueno, normalmente no va a pasar, no va a pasar ni 30 días para cuando le den la respuesta. ¿Se presenta para que lo conozca el Pleno de la Corte o la misma Sala de lo Constitucional? Bueno, la dinámica en el recurso de inconstitucionalidad, cuando no hay unanimidad, claro, en una de las salas, pasa al Pleno. En términos generales, pasa al Pleno de los. ¿Y el recurso de reposición? En este caso no, el recurso de reposición solo lo va a conocer la Sala Constitucional. Ah, solo la Sala. E igualmente vota y necesita unanimidad para que no pase al Pleno, ¿no? Exacto. Es tal cual. La reposición no va a pasar al Pleno. Digamos que la dinámica en los tribunales es, si ya votaron negando porque está falta de legitimidad, digamos que bastante difícil. ¿Qué argumento podría establecer el recurrente cuando lo que la sala le dice es que, mire, no le estamos diciendo que usted no tiene, digamos, razón en sus argumentos de fondo, ni siquiera los vamos a revisar? Lo que le estamos diciendo es que debió haber estado legitimado su recurso acompañando la firma de la petición con sus demás compañeros. Frente a eso, difícilmente creo que el recurrente va a tener argumentos en contra. No conocemos el caso concreto que originó este recurso de inconstitucionalidad, pero asumamos una hipótesis. En el caso de que haya habido, por ejemplo, cárcel de por medio, si era condenado el imputado, cuando la Sala de lo Constitucional rechace el recurso de inconstitucionalidad, significa que se va a aplicar la amnistía sí o sí al imputado en cuestión. No, porque aquí puede haber 2 casos que yo le ponía diferentes. En este caso, la sala se negó a dar una resolución. Estoy hablando del tribunal que conoció el caso en particular, el tribunal de sentencia, y dijo, aquí no nos podemos pronunciar en este caso. La magistrada o la jueza que se fue en el recurso de inconstitucionalidad, y yo considero que este recurso es inconstitucional y presento el recurso ante la sala, ¿verdad?
Normalmente desconozco si en este caso la sala en pleno ya había dado una resolución a favor o en contra, lo desconozco, Claro. y si fue un acto particular de la jueza irse en el recurso de inconstitucionalidad, porque me llama la atención que no la hayan acompañado sus compañeros jueces. ¿Qué repercusiones tiene este fallo? Bueno, ninguno, porque primero, y esto es lo más importante, que hay, además de este recurso, existen más o menos tengo entendido, entre 9 y 12 recursos más que está pendiente de fallo por parte de la sala. Y este fallo solamente lo que dice es que la persona recurrente está deslegitimada para presentar el recurso, pero la sala constitucional como tal no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, sobre si el decreto de amnistía cumple con los parámetros de la Constitución de la República o no. Hasta entonces va a tener una repercusión. Si la sala constitucional dijera que el decreto de amnistía es inconstitucional, eso tiene un efecto erga omnes, decimos nosotros en derecho constitucional. Va a tener un efecto para todo el mundo. Es decir, se va a decretar que ese decreto es inconstitucional. Y a contrario sensu, si dice que está bajo parámetros constitucional, pues se sella definitivamente la constitucionalidad del decreto. Lo llevo de lo particular a lo general. Esta declaración de rechazo o esta resolución rechazando el recurso de inconstitucionalidad del decreto de amnistía política es un obstáculo contra la instalación de la Sisi en Honduras. Me lo responde después de una pausa, si le parece, doctor. Cómo no, con mucho gusto. El diputado Ramón Enrique Barrios con nosotros esta mañana en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, más cerca de ti, que se detiene 2 minutos para la publicidad. Profesor Barrios, haber fallado denegando el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía política es un obstáculo para la Sisi. No, para nada. Miren, en un Estado de Derecho, uno de los elementos del Estado de Derecho es el imperio de la Constitución de la República. Y en la Constitución de la República está claramente establecido la separación de poderes. Y dentro de la separación de poderes, el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se le atribuye la particularidad de conocer de los recursos de inconstitucionalidad. El ciudadano, en este sentido, la recurrente, ha tenido la oportunidad de presentar el recurso de inconstitucionalidad, ha sido rechazado, ni siquiera se ha pronunciado por la forma o por el fondo del recurso per se, la Sala Constitucional, sino que uno de los requisitos de la presentación es la legitimación del recurrente. Por eso ha sido fallado, así que el Estado de Derecho está en funcionamiento. Uno de los derechos que tenemos los ciudadanos es la de presentar el recurso de inconstitucionalidad, como lo ha hecho la ciudadana, y otro de los derechos es que si no estamos de acuerdo con el fallo establecido por un tribunal, tenemos el derecho de recurrir. Entiendo que el recurrente aquí va a presentar el recurso de reposición sobre la resolución. Así que en nada se entorpece, digamos, el camino de la instalación de la Sisi en Honduras por este fallo en particular. Más allá de la formalidad, doctor Barrios, que reconozco muy bien, ¿acaso no era que las Naciones Unidas le habían establecido a Honduras una especie de, vamos a decirlo más respetuosamente, no condicionamientos, sino que una especie de hoja de ruta, vamos a ser diplomáticos ahora, una especie de hoja de ruta para la instalación de un convenio, Comisión Internacional de Juristas que vengan a apoyar al país para combatir la corrupción y la impunidad? Y entre esa hoja de rutas o deberes por cumplir, ¿estaba la derogación de la amnistía política de la que estamos hablando? No, si usted ve, digamos, el protocolo, la hoja de ruta que todo mundo conoce,
no está el decreto de amnistía dentro de los condicionamientos que ha puesto la CICI. Inclusive ni siquiera ellos particularizaron, digamos, en esa hoja de ruta, hablan de que hayan condiciones en el país para que ellos se puedan instalar. Y entonces uno debe entender que sí estamos vinculados con 3 decretos, y yo sí creo que eso sí es vinculante, 3 decretos que todavía no hemos llegado al consenso, no han sido aprobados en el Congreso Nacional. Y eso sí creo que es vinculante para la instalación o cuando venga dentro de 30 días la misión de observadores. Digamos, uno de los parámetros es saber si nosotros ya cumplimos con la derogación de 3 decretos particularmente que le quitan, digamos, potestades al Ministerio Público para poder hacerse de documentos oficiales sin necesidad de recurrir a un permiso del juez para hacer investigaciones y presentar requerimientos fiscales. El otro es la derogación del decreto de financiación de los diputados del dinero público. Y la otra es, creo que tiene que ver el otro decreto que está pendiente igualmente con la Fiscalía para hacer, digamos, investigaciones en los bancos e instituciones financieras. Le agradezco muchísimo, doctor Barrios, sus reflexiones. Si quiere, acompáñenos en este último tramo del programa, unos minutitos, que vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí a la abogada Carla Lisset Romero, que es justamente la recurrente del recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia del cual hemos estado hablando. Abogada Romero, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la espera. En la brevedad del tiempo que tenemos ahora, dígame cómo recibió usted la resolución de la Sala de lo Constitucional a su recurso. Pues bueno, de forma normal. Están haciendo consideraciones que son objeto de recurso también y no las comparto. Sin embargo, con la presentación ayer del recurso de reposición, esperamos que... ¿Ya lo presentó? Sí, está presentado ayer. Ayer tenía hasta las 11:59 para poderlo presentar. ¿Era el tercer día? No, son 24 horas. Son 24 horas. Un saludo al compañero Ramón Barrios. Sí. A quien aprecio muchísimo. Él acababa de decirme que eran 3 días lo que tenía para... No, tenemos 24 horas nada más, Ramoncito, para presentar el... 24 horas. A partir de la notificación. El recurso de reposición. El recurso de reposición. Muy bien. Él me ha explicado que uno de los argumentos del fallo en contra de su recurso de inconstitucionalidad era que tenía que haber ido la corporación, no el individuo. Es decir, el conjunto de jueces que integran el tribunal que le acompañan a usted y no usted, y que por ese detalle de forma se lo rechazaron. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, no. El recurso, Ramón, ya había pasado el proceso de admisibilidad. De hecho, se cita ahorita en la reposición cuándo fueron admitidos cada uno de los recursos. Los recursos fueron admitidos y pasaron ese proceso de admisibilidad desde el año pasado. Así que no se puede, por ningún punto, retrotraerse a una circunstancia que ya se había dado. Los procesos de admisibilidad se revisan desde que se presenta el recurso. Claro. Ahora bien, hay una circunstancia que se llama delegación de mis compañeros para que yo desarrollara el recurso. Así, Ramón, como delegación. Hay un auto donde dicen, delegamos en la presidenta de nuestro tribunal la capacidad para desarrollar y presentar el recurso de inconstitucionalidad, representando a los compañeros, porque esto se llama economía procesal. Pero además de eso, ellos se estaban guardando porque me decía, usted tiene más claro el aspecto en el cual es inconstitucional esta ley respecto a la Constitución de la República. Entonces usted sí yo dije, no hay problema. Debidamente en nombre del corporativo, por en nombre del por supuesto, tribunal. en nombre del tribunal, y soy designada por los miembros del tribunal, y en la pieza principal se encuentra eso. Como en la pieza que está
dentro de la sala se encuentra cada uno de los autos en los cuales admiten los recursos. ¿Cuántos recursos son? De los presentados por mi persona son 5. Y de los admitidos son esos 5 también. Y además de eso, recuerden que hay otros recursos presentados por otros tribunales que están admitidos, así como está admitido el que presentó la sala de lo penal de la Corte pasada. ¿Podemos conocer los ciudadanos qué caso era el que estaba tratando el tribunal para el que invocaban la aplicación del recurso del decreto de amnistía? Pues por supuesto, porque todos los A ver, son públicos. En este recurso 0505 del 2022 es contra el señor José Rosario Bonano Saldívar por el delito de fraude y abuso de autoridad. Delitos que no son amnistiados según la Convención contra la corrupción. En el otro dice que era de los otros compañeros, también es Pedro Arnaldo Pinto y Oscar Nahún Rubí Flores por el delito de fraude contra la administración pública. Delitos que son eminentemente de el corte de los delitos contra la corrupción. Ahora yo pregunto, ¿por qué cree usted que se establecen puntos de inconstitucionalidad? Porque hay razones de forma y razones de fondo. Una de las razones de forma y de fondo que se presentaron fue que estos delitos que se amnistiaron son delitos que entran dentro de lo que ratifica Honduras con la Convención contra la corrupción. Los delitos de corrupción no son amnistiables. Ese es uno de los fundamentos. Además, en la ley se equivocó el concepto de lo que es un indulto con lo que es la amnistía. Uno está dirigido para que lo aplique un ente que no es el juez y otro está dirigido para otras circunstancias. Déjemelo en blanco y negro, abogada Romero. Entonces, robar, hacer fraude, cometer cualquier tropelía con recursos públicos, ¿no es un delito político? A ver, se te puede acusar de cometer en virtud de tu cargo en ese momento. A mí no me ponga de ejemplo cuando se trata de corrupción. A mí no me ponga de ejemplo. Dentro del gobierno, dentro de la gobernanza, sí se ocupó un puesto de cometer esos delitos. Pero para poder decir que se disfrazó un requerimiento fiscal presentado en su momento por una motivación política. Una motivación política, hay que estudiarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de estudiarlo? Someterse a un juicio. Y someterse al juicio y en el juicio poder establecer este señor o esta señora no cometió ese delito. Fue por se lo están inventando políticamente. Circunstancias políticas al desarrollo de su cargo que fue acusado de Pero tal. Si se constata en el juicio que en la caja de los caudales que le habían confiado a ese señor hacen falta los 100 lempiras que estaban originalmente, no puede ser un invento de un político. Pues vamos a saber por qué esos 100 lempiras no estaban ahí. Claro. Pero habrá que escucharlo para que se defienda. Habrá que escuchar a su ¿cómo se llama? A su abogado para que nos diga por qué razón esos 100 lempiras no están ahí. ¿En qué fundamenta A lo mejor lo tomó el administrador y no él. ¿En qué fundamenta su recurso de revisión, abogada Romero? No, es reposición. De reposición, perdóneme. En la ley de justicia constitucional es el recurso que permite ya después de una resolución, pero además de eso estoy hablando de, citando jurisprudencia internacional del convencionalismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual prohíbe retrotraerse a etapas que han sido precluidas, como la admisibilidad del recurso. Y pena ajena porque estamos siendo observados internacionalmente. Además de eso, hay que recordar que a veces cuando se tira una resolución contraria a derecho, también estamos al límite de estar cometiendo ciertos tipos penales. Doctor Barrios, lamentablemente solamente tengo 50 segundos para usted. Déjeme una reflexión final esta mañana. Bueno, primero saludar a la honorable jueza Carla Romero. Yo tengo una admiración por ella, por su labor jurisdiccional.
como jueza del Tribunal de Sentencia. Además, en el pasado fuimos compañeros en los tribunales de sentencia en la Corte Suprema. Segundo, pues yo creo que el Estado de Derecho, y ella lo ha establecido muy bien, va a establecer su recurso de reposición. Hemos escuchado claramente sus argumentos. La Corte, y en este caso la Sala, tendrá que responder con otra contraargumentación en sus derechos que ella muy bien ha establecido cuáles son. Y bueno, vamos a esperar esa resolución final. Le agradezco mucho, doctor Barrios, que tenga un día feliz y cuídese mucho en San Pedro. Un abrazo para ambos, mucho gusto. Muchas gracias, diputado. ¿Qué espera que ocurra, abogada? No, bueno, yo espero y confío con que nuestros superiores jerárquicos y señores magistrados en los cuales hemos depositado mucha confianza y esperábamos el cambio de esta corte. ¿Por qué dice esperábamos? ¿Ya no lo espera? No, sigo esperándolo. Yo soy una mujer de fe. Tengan la fe es diferente a la confianza. La fe es esperanza. Sigo teniendo esperanzas. Y sigan teniendo la posibilidad de recapacitar acerca de la resolución que han sacado con los argumentos que estoy presentando en este momento. Una reflexión sobre lo que pasa en Honduras, más allá del caso concreto que ahora nos ocupa. ¿Esta resolución es un obstáculo para la instalación de la Sisi? Bien. Se llamó Pacto de Impunidad, ¿no? Sí, entonces, 2.0. Así es. Entonces yo creo que estas circunstancias van a ser tomadas en cuenta, ¿verdad?, por los organismos internacionales. Porque lo que hoy estoy amnistiando, mañana lo voy a dejar de amnistiar y va a venir otra gobernanza, otro gobierno y también voy a tirar una ley. Lo que se trata es de construir un Estado democrático de derecho sobre bases sólidas. Y la seguridad jurídica es una de las razones por las cuales tenemos que construir esa base. Déjeme acercarme a entender cómo funciona en su cabecita la reflexión sobre la motivación política de un juicio de corrupción. Si a un señor lo acusan de ladrón, de fraudulento, de malversador, etcétera, 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 sobre recursos públicos, ¿cómo le acredita a usted en su despacho, en su estrado judicial, que esa acusación de esos delitos es motivada porque no lo quieren desde la otra facción política, porque le tienen adversidad, porque no son correligionarios, porque lo quieren destruir políticamente? ¿Cómo se lo acredita? Así como usted lo está diciendo en este momento, lo vamos a acreditar y lo vamos a entender cuando tengamos personas que, por medio de prueba testifical, nos digan: no, yo estuve presente en una reunión donde se dijo a esta persona la vamos a destruir políticamente de esta y esta forma. Podría ser una. Ahora, documentos en los cuales se establezca efectivamente esta persona no tiene ninguna responsabilidad porque el hecho no ha sucedido o se cambió la tipología del hecho solo con el ánimo de poderlo perjudicar. Respóndame con un monosílabo. ¿Honduras combate la corrupción en serio? Sí. Yo lo hago todos los días. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Habría querido tener mucho más tiempo para conversar con usted. Lo tendremos en el futuro. Así espero que sea. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Muchas gracias. Abogada Carla Romero, en nuestro estudio esta mañana, compartiendo nuestro espacio con el diputado Ramón Enrique Barrios. A todos, gracias. Adiós.